Pensó que ya había oído todo lo que un granero podía contener, pero el sonido proveniente detrás de los fardos de heno no era el de un animal herido. Era el llanto de una niña, no más de 2 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias y una nota arrugada aferrada en sus pequeños dedos. Caleb Whitmore permaneció congelado en la puerta de su granero, con la luz de la mañana proyectando largas sombras sobre las tablas de madera envejecida. Durante 15 años había recorrido este mismo camino cada amanecer para atender su ganado, y nunca había encontrado algo más sorprendente que un gato callejero o una serpiente buscando refugio. Pero allí estaba ella, una niña con el cabello castaño enredado, vestida con un vestido rasgado que ya había visto mejores días, sentada entre el heno suelto como si lo hubiera estado esperando. Los llantos de la niña resonaban en el espacio vacío, un sonido que atravesaba el pecho de Caleb como una espada. A los 45 años, él ya había perdido la esperanza de escuchar voces de niños en su hogar. Él y Marta lo intentaron durante años. Visitaron a cada médico a 100 millas a la redonda. Rezaron hasta que sus rodillas sangraron. Pero el buen Dios tenía otros planes. Su casa seguía en silencio, su cuna vacía, sus corazones lentamente endureciéndose contra el sueño que se negaba a hacerse realidad. Pero allí estaba una niña, real y respirando, y desesperada. Caleb dio un paso cauteloso hacia adelante. Sus botas crujían sobre la paja dispersa. La pequeña lo miró con ojos del color del cielo de verano, abiertos de miedo y agotamiento. No corrió, solo lo observó con la fatiga de alguien demasiado joven para entender la crueldad del mundo, pero lo suficientemente mayor como para percibir el peligro. Tranquila, pequeña, susurró Caleb, agachándose a su nivel. Su voz, endurecida por años de llamar a su ganado y dar órdenes a los rancheros, se suavizó en algo que apenas reconoció. No te voy a hacer daño. La niña sollozó, su pequeño cuerpo temblando con cada sollozo. Fue entonces cuando Caleb notó el papel en su mano, doblado cuidadosamente, con los bordes desgastados como si lo hubiera manejado muchas veces. Su corazón latió con fuerza en su pecho al darse cuenta de que no se trataba de una niña perdida que hubiera vagado por su propiedad. Alguien la había dejado allí. Alguien había querido que él la encontrara. ¿Me dejas ver eso? Caleb extendió la mano lentamente, de la misma forma en que se acercaría a un caballo asustado. La niña lo miró por un largo momento. Luego aflojó su agarre. El papel pesaba más de lo que debería, cargado con secretos e intenciones que aún no podía comprender. La voz de Marta llegó desde la casa, llamando su nombre para el desayuno. En unos minutos ella vendría a buscarlo, preguntándose por qué se demoraba tanto con los quehaceres de la mañana. ¿Cómo podría explicarle esto? ¿Cómo podría decirle a su esposa que aún ponía un lugar en su mesa para el niño que nunca tuvieron? ¿Que Dios había dejado un milagro en su granero? Caleb desplegó la nota con dedos temblorosos, sus ojos recorriendo una escritura que le resultaba familiar, pero que no podía ubicar. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Cada línea reescribía todo lo que pensaba saber sobre su vida, su matrimonio, su pasado. Pero lo que la nota revelaba sobre la identidad de la niña y por qué había sido dejada específicamente para él, pondría a prueba todas las creencias que había tenido sobre el perdón, el amor y el precio de los secretos enterrados demasiado profundo. El grito de Marta atravesó el aire de la mañana cuando vio a Caleb caminar hacia la casa con la niña en sus brazos. Ella dejó caer la cafetera que estaba sosteniendo, la cerámica estrellándose contra los escalones del porche, mientras el líquido marrón se derramaba sobre la madera envejecida. Caleb, ¿qué demonios? Sus palabras murieron en su garganta cuando vio la cara empapada en lágrimas de la niña, y la forma en que Caleb la sostenía, como si estuviera hecha de cristal soplado y pudiera desvanecerse si aflojaba su agarre. La encontré en el granero, dijo Caleb, su voz densa con emociones que no podía nombrar. Alguien la dejó allí. Con esto le entregó a Marta la nota, observando cómo la cara de su esposa palidecía mientras leía las palabras que cambiarían todo entre ellos. La niña había dejado de llorar, pero permanecía en silencio, presionando su rostro contra el hombro de Caleb. Las manos de Marta temblaron mientras doblaba el papel, sus ojos saltando entre su marido y la pequeña que había aparecido como una respuesta a oraciones que ya no se hacían. «Tenemos que llevarla al pueblo», susurró Marta,
aunque su voz carecía de convicción. ¿Al sheriff o al predicador? ¿O qué? La palabra salió más dura de lo que Caleb había pretendido. Sintió los pequeños dedos de la niña apretando su camisa con más fuerza, como si comprendiera que su destino colgaba en el balance de esa conversación. Aún no. Necesitamos pensar en esto. Marta se acercó, estudiando la cara de la niña con una intensidad que hizo que el estómago de Caleb se retorciera. La niña tenía sus ojos, no solo el color, sino la forma en que se arrugaban ligeramente en las esquinas. Cualquiera que mirara lo suficientemente cerca, lo vería. Marta estaba mirando muy de cerca. ¿Qué dice ella sobre de dónde viene? La voz de Marta apenas era audible ahora, como si hablar demasiado fuerte pudiera hacer estallar la frágil esperanza que se estaba formando en su pecho. No habla. No ha dicho ni una palabra desde que la encontré. Caleb cambió el peso de la niña en sus brazos, sintiendo lo ligera que era, lo frágil. Pero ya no tiene miedo, no como antes. El sol de la mañana subió más alto, proyectando una luz dura sobre el patio donde 3 personas estaban en la encrucijada de una decisión que definiría su futuro. Marta extendió la mano tímidamente, apartando un mechón de cabello de la frente de la niña. La pequeña no se apartó, solo observó a Marta con esos ojos imposiblemente azules que parecían guardar secretos que ninguna niña de 2 años debería llevar. «Es hermosa», suspiró Marta, y Caleb escuchó 15 años de anhelo comprimidos en esas 2 palabras. Su esposa había pasado incontables noches mirando habitaciones vacías que habían preparado para los niños que nunca llegaron, tocando ropa de bebé que nunca sostuvo pequeños cuerpos, cantando canciones de cuna al silencio. Pero ahora había una niña en sus brazos, cálida y real, y necesitada de ellos. «La nota», comenzó Caleb, pero se detuvo. ¿Cómo podría explicar lo que esas pocas líneas habían revelado sin destruir su matrimonio? ¿Cómo podría decirle a Marta que esta niña representaba tanto la respuesta a sus oraciones como la confirmación de su más profunda traición? Los ojos de Marta se entrecerraron mientras estudiaba su rostro. 20 años de matrimonio le habían enseñado a leer cada expresión, cada vacilación, cada mentira que él había intentado decirle. «Hay algo que no estás diciendo, algo acerca de lo que está escrito allí». La niña eligió ese momento para pronunciar su primera palabra, suave, clara y devastadora en su simplicidad. «Papá». El aire de Marta se detuvo, un suspiro tan agudo que podría haber cortado piedra. Caleb sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, cuando las implicaciones de esa única palabra se asentaron entre ellos como un arma cargada. La niña no era cualquier niño abandonado. Ella lo conocía. La habían enseñado a llamarlo papá. Y si Marta conectaba las fechas, el tiempo, la semejanza que se estaba volviendo imposible de ignorar, se daría cuenta de que la aparición de esta niña no era solo un milagro. Era la prueba de todo lo que Caleb había esperado que se quedara enterrado para siempre. La palabra papá flotó en el aire como el humo de un arma que no se puede disparar de nuevo. Marta dio un paso atrás, su rostro pasando por confusión, dolor y una creciente realización que hizo que la sangre de Caleb se helara. «Ella te conoce». No era una pregunta. La voz de Marta llevaba el peso de una mujer que acababa de ver su mundo partirse por la mitad. «Esta niña te conoce, Caleb». La niña enterró su rostro aún más en el cuello de Caleb, como si presintiera la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Él pudo sentir su pequeño corazón latiendo rápido y asustado contra su pecho. Cualquier inocencia que la hubiera traído al granero estaba siendo despojada por la tensión que chisporroteaba entre los adultos que sostenían su destino en sus manos. «Marta, déjame explicarte». «No». Ella levantó una mano, deteniendo sus palabras antes de que pudieran formarse mentiras o verdades que él no estaba listo para decir. «No aquí, no frente a ella». Los ojos de Marta se fijaron en la niña con una expresión que Caleb no pudo leer. Parte anhelo, parte furia, parte desesperada esperanza. «Llévala adentro, aliméntala, límpiala». Caleb asintió, agradecido por el respiro. Pero Marta no había terminado. «Entonces me vas a contar todo, cada detalle de cómo una niña que te llama papá terminó abandonada en nuestro granero con una nota que apenas puedes mirar».
Su voz se quebró al decir las últimas palabras. 15 años de esterilidad y sueños rotos se filtraban a través de su compostura. Dentro de la casa, Caleb dejó a la niña en la cocina, un cuarto que siempre había parecido demasiado grande, demasiado vacío, con sillas que nunca habían sostenido pequeños cuerpos, y una mesa que solo había albergado a dos. La niña se quedó de pie, insegura, con sus pequeñas manos aferradas a la tela de su vestido rasgado, mientras observaba a su alrededor. Marta se movió con precisión mecánica, calentando leche en la estufa y cortando pan en trozos pequeños. Pero Caleb vio cómo sus manos temblaban cuando pensaba que él no la estaba mirando. Cómo se detuvo a mirar a la niña cuando pensaba que nadie lo notaba. ¿Cómo te llamas, cariño? Marta se agachó a la altura de la niña, su voz suave a pesar de la tormenta que rugía en sus ojos. La niña miró a Caleb, luego a Marta, con los ojos azules abiertos de par en par, inseguros. Cuando habló, su voz apenas fue un susurro. Lily. La respiración aguda de Marta le dijo a Caleb que había captado el significado. Habían elegido ese nombre una vez, años atrás, para la hija que nunca tuvieron. Lo susurraban el uno al otro en la oscuridad, planeando una habitación para bebés que nunca se llenaría, soñando con un futuro que nunca llegó. Ahora, una niña llamada Lily estaba en su cocina, llamando a Caleb papá, y Marta estaba uniendo las piezas que destruirían todo. Lee, repitió Marta, saboreando el nombre como si pudiera convertirse en cenizas en su boca. Es un nombre hermoso. Miró a Caleb con unos ojos que contenían preguntas que él no estaba listo para responder. La niña aceptó la leche con ambas manos, bebiendo profundamente como si no hubiera comido en días. Al verla, Caleb sintió algo romperse en su pecho, un sentimiento que había enterrado tan profundo que había olvidado que existía. Amor, puro, inmediato y aterrador en su intensidad. Pero amar a esta niña significaba enfrentarse a la verdad sobre cómo había llegado a existir. Y esa verdad salvaría su matrimonio, o lo terminaría. Mientras Lily dormía la siesta en el sofá del salón, envuelta en la mejor manta de Marta, llegó el juicio que Caleb había temido durante años. Marta se sentó frente a él en la mesa de la cocina, la nota arrugada extendida entre ellos como evidencia en un juicio que determinaría el resto de sus vidas. Hace 3 años, dijo Marta, su voz mortalmente tranquila, cuando fuiste a Amarillo para esa subasta de ganado que duró 2 semanas en vez de una, sus dedos rastrearon las palabras en el papel. Cada línea era una daga a través de lo que quedaba de confianza entre ellos. Esto es de ella, ¿verdad? De Helen Bradshaw. El silencio de Caleb fue suficiente respuesta. Observó el rostro de su esposa endurecerse. Vio cómo 20 años de matrimonio se cristalizaban en ese único momento de verdad. La nota contenía la caligrafía fluida de Helen, palabras que le apretaban el pecho de culpabilidad y algo más que no quería nombrar. Está muriendo, continuó Marta, leyendo del papel con desapego clínico. Dice que ya no puede cuidar a la niña. Dice que Lily merece conocer a su verdadero padre antes de que sea demasiado tarde. Levantó la mirada hacia Caleb con unos ojos que ya no tenían calor. Su verdadero padre. Marta, no digas mi nombre de esa manera. No te atrevas. Ella se levantó abruptamente, la silla raspando contra el piso de madera. 3 años he estado preguntándome por qué regresaste de ese viaje diferente. Más callado, culpable. Su risa fue amarga como viento de invierno. Pensé que habías perdido dinero jugando o que habías hecho algún trato tonto de negocios. Nunca imaginé que habías perdido la maldita cabeza por otra mujer. Caleb sintió las palabras como golpes físicos. Cada acusación era cierta, cada dolor justificado, pero escucharlas lo despojó por completo. No era así. Helen, ella estaba sola. Su esposo había muerto y yo estaba solo. La voz de Marta podría haber cortado vidrio. En un matrimonio, ¿estaba solo en nuestro matrimonio? La verdad estaba entre ellos como un arma cargada. Sí, él había estado solo. Ambos lo habían estado. Años de embarazos fallidos, de médicos diciendo que no había nada mal, de ver crecer a otras familias mientras la suya permanecía congelada en la esperanza y el dolor. El silencio en su casa se había vuelto ensordecedor. Las habitaciones vacías eran como acusaciones que no podían responder.
Pero eso no excusaba lo que había hecho. Ella te escribió, dijo Marta, regresando a la nota. Envió noticias cuando nació la niña. Supiste de Lily durante 2 años y no dijiste nada. Su voz se quebró en la última palabra y Caleb vio las lágrimas que luchaba por contener. Desde el salón llegó el sonido de Lily moviéndose. Pequeños sollozos indicaban que Lily estaba despertando de su siesta. Ambos adultos se congelaron, escuchando el despertar de su futuro en la habitación contigua. La nota dice más, susurró Marta, escaneando el papel una vez más. Dice que Helen tiene tuberculosis. Dice que morirá dentro de un mes. Miró a Caleb con algo que podría haber sido compasión, si no fuera tan frío. Dice que si no tomamos a Lily, tendrá que entregarla al orfanato de Fort Worth. El peso de esa posibilidad aplastó los hombros de Caleb. Un orfanato, su hija. Porque ella ya era su hija, ya no podía negarlo. Crecería entre extraños, sin amor, indeseada. La idea le causó una sensación física de malestar. Sé lo que estás pensando, dijo Marta, observando su rostro. Estás pensando en quedártela, en criar a la hija de otra mujer como si fuera nuestra. Se detuvo, observándolo con una intensidad láser. Pero hay algo que no has considerado. ¿Qué es eso? Si puedo perdonarte lo suficiente como para amarla. Las palabras de Marta quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Si puedo mirarla a esta hermosa niña cada día y no ver la prueba de que mi marido traicionó todo lo que nos prometimos el uno al otro. Desde el salón la voz de Lily llamó, incierta y temerosa. Papá, mamá. La palabra mamá golpeó a Marta como una bofetada. La niña ya esperaba que ella asumiera ese rol. Ya estaba alcanzando el amor que Marta había pasado años preparándose para dar a un bebé que nunca llegó. Si fueras Marta, ¿qué harías? ¿Elegirías amar a una niña que representa la máxima traición de tu marido? ¿O protegerías tu corazón de ser roto nuevamente por alguien que podría ser arrebatado? Dime en los comentarios. Necesito saber de qué lado estarías, porque lo que Marta decidiera a continuación determinaría si Lily encontraba la familia que desesperadamente necesitaba, o si los pecados del pasado destruirían cualquier oportunidad que tuvieran de ser una familia. El sonido de los cascos interrumpió el momento que definiría su futuro, y cuando Caleb miró por la ventana, su sangre se heló. Un jinete se acercaba y reconoció la figura en la silla como el sheriff Coleman, cuya expresión sugería que no se trataba de una visita social. El sheriff Coleman desmontó con los movimientos pesados de un hombre que lleva malas noticias. Su rostro curtido estaba sombrío mientras se acercaba al porche. Sombrero en mano, con los ojos escaneando la propiedad con la mirada experimentada de alguien que había visto demasiados problemas en sus 40 años manteniendo la paz. Caleb, Marta, asintió hacia ellos, pero su atención se centró en la ventana del salón, donde la pequeña silueta de Lily era visible. Recibí un telegrama de Fort Worth esta mañana sobre una niña desaparecida. El corazón de Caleb martilló contra sus costillas. A su lado, Marta se quedó rígida, sus dedos sujetando la barandilla del porche hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A través de la ventana, vieron a Lily presionar su rostro contra el cristal, observando al extraño con ojos curiosos. ¿Niña desaparecida? Caleb logró decir, su voz más estable de lo que se sentía. Coleman sacó un papel doblado de su bolsillo. Helen Bradshaw falleció ayer por la noche. Tuberculosis, como el médico había dicho. Se detuvo, observando el rostro de Caleb en busca de una reacción. El problema es que su pequeña desapareció de la casa de huéspedes, donde Helen se estaba quedando. La casera dice que la niña estaba allí cuando Helen murió, pero ya no estaba por la mañana. El agudo suspiro de Marta fue audible. Los ojos de Coleman se desplazaron hacia ella y luego hacia Caleb. Por supuesto, una niña de 2 años no puede irse por sí sola. Alguien la tomó. La pregunta es, ¿quién y por qué? Sheriff, comenzó Marta, su voz cuidadosamente controlada. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? La expresión de Coleman se suavizó ligeramente. Había conocido a Marta y a Caleb durante 15 años. Había visto su lucha con la infertilidad. Había observado cómo la esperanza moría un poco más cada año en los ojos de Marta. Bueno, señora Whitmore, parece que Helen dejó algunos papeles, cartas. Una de ellas tenía el nombre de su esposo.
Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandirían mucho más allá de ese momento. Caleb sintió que todo lo que había construido con Marta se desmoronaba bajo el peso de una verdad que ya no podía ocultar. Necesitaré ver esos papeles, continuó Coleman, con un tono suave pero firme, y necesito saber si han visto algo inusual. Una niña que coincida con la descripción. Tal vez alguien que haya pasado por aquí y pareciera fuera de lugar. Lily eligió ese momento para abrir la puerta del salón, saliendo al porche con la curiosidad temeraria de alguien demasiado joven para entender el peligro. Miró a Coleman con los ojos azules brillantes. Luego se acercó a Caleb, con su pequeña mano alcanzando la suya. «Papá», dijo claramente. La palabra cruzó el patio como una confesión. Las cejas de Coleman se alzaron ligeramente. Su mirada pasó de Lily a Caleb y luego a Martha, y Caleb observó cómo la comprensión llegaba al rostro curtido del sheriff. Los años de investigación de crímenes le habían enseñado a leer a las personas, a ver conexiones que otros pasaban por alto. «Bueno», dijo Coleman lentamente, agachándose a la altura de Lily. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» Lily respondió sin dudar, señalando a Caleb. «Él es mi papá». Su dedo se movió hacia Marta. «Ella es mi mamá». La simplicidad de su declaración golpeó a los tres adultos como un rayo. Coleman se incorporó, su expresión inmutable. «Interesante. Verás, la niña desaparecida se llama Lily Bradshaw. Tiene 2 años, cabello castaño, ojos azules». Miró directamente a Caleb. «¿Te suena familiar?» Martha dio un paso adelante, su decisión cristalizándose frente a la posible pérdida. «Sheriff Coleman, creo que necesitamos hablar adentro, lejos de los oídos pequeños». Coleman asintió, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Caleb. «Creo que es una buena idea, señora Whitmore, porque ahora mismo tengo una mujer muerta, una niña desaparecida y suficientes preguntas como para mantenerme ocupado por mucho tiempo». Mientras se dirigían hacia la casa, Lily tiró de la camisa de Caleb. Cuando él miró hacia abajo, ella susurró algo que le heló la sangre. Mamá Helen dijo: «Me mantendrías a salvo del hombre malo». Coleman se detuvo. «¿Qué hombre malo, cariño?» Pero Lily ya había desaparecido dentro de la casa, dejando una pregunta que sugería que la muerte de Helen Bradshaw y la aparición de su hija podrían no ser la historia simple del último deseo de una mujer moribunda. Alguien más estaba involucrado. Alguien lo suficientemente peligroso como para que Helen hubiera sentido la necesidad de esconder a su hija. Y ahora esa persona sabía exactamente dónde encontrar a Lily. Dentro de la casa, Coleman extendió las cartas de Helen sobre la mesa de la cocina como un mapa de secretos. Los documentos pintaban un cuadro que hizo que el estómago de Caleb se retorciera de temor y algo más profundo. Una ira protectora que nunca había sentido antes. Helen escribió 3 cartas antes de morir, explicó Coleman, su dedo recorriendo los papeles. Una para ti, Caleb, pidiéndote que tomes a la niña. Una para su hermana en Kansas, explicando por qué Lily no podía ir allí. Se detuvo, estudiando la tercera carta con una expresión sombría. Y una para un juez en Fort Worth, detallando por qué la vida de Lily podría estar en peligro. Martha se inclinó hacia adelante, su ira anterior dejada de lado temporalmente por el instinto maternal. ¿Peligro de quién? La mandíbula de Coleman se tensó. Un hombre llamado Vincent Carrera, un ranchero rico del sur. Parece que ha estado reclamando a Lily como su propia hija. Ha intentado obtener la custodia legal desde que Helen enfermó. Caleb sintió el hielo formarse en sus venas. Eso es imposible. Helen me dijo... Helen te dijo lo que necesitabas escuchar, interrumpió Coleman. Pero la verdad es más sucia. Carrera ha sido el benefactor de Helen durante años. Pagaba su renta, le compraba cosas, actuaba como el padre de Lily en público. Miró directamente a Caleb. Por supuesto, él nunca supo que Helen te estaba escribiendo. Nunca supo que Lily llamaba a otro hombre papá. A través de la puerta del salón, pudieron ver a Lily jugando con los botones de costura de Marta, organizándolos en patrones cuidadosos mientras canturreaba suavemente para sí misma. La visión de la niña, tan inocente y confiada, hizo que la conversación de los adultos se sintiera como una violación de algo puro. ¿Por qué querría Carrera a la niña si no es suya?, preguntó Marta, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta.
La expresión de Coleman se oscureció. La carta de Helen al juez lo deja claro. Carrera no tiene herederos, no tiene hijos legítimos. Ha estado preparando a Lily para que herede su rancho, su dinero, su nombre. Se detuvo dejando que las implicaciones se asentaran. El problema es que Carrera tiene una reputación particular con las mujeres jóvenes. Helen temía lo que podría pasarle a Lily cuando creciera. La cocina cayó en silencio, excepto por el suave canturreo de Lily y el tic-tac del reloj de pared, marcando segundos que parecían horas. Caleb entendió ahora por qué Helen había arriesgado todo para llevar a Lily hacia él. No se trataba solo de deseos de morir o derechos paternales. Se trataba de salvar a su hija de un futuro demasiado horrible para contemplarlo. Hay más, continuó Coleman, sacando un último documento. Carrera presentó papeles ayer reclamando que Lily fue secuestrada. Está ofreciendo una recompensa por su regreso. $500. El agudo suspiro de Marda resonó en la habitación. $500 era más dinero del que la mayoría de las familias veía en 5 años. Ese tipo de recompensa atraerá cazadores de recompensas. Hombres desesperados que no se preocuparían por la seguridad o la felicidad de Lily, solo por cobrar su pago. ¿Cuánto tiempo antes de que nos encuentre aquí?, preguntó Caleb, aunque temía la respuesta. Pueden ser días, pueden ser horas. Carrera tiene recursos, conexiones. Cuando descubra que Helen te escribió, las palabras de Coleman se desvanecieron, pero la amenaza estaba clara. El canturreo de Lily se detuvo. Ella apareció en la puerta, sus ojos azules abiertos, con una intuición que los niños a veces tienen sobre los temores de los adultos. «Papá, ¿vamos a jugar al escondite?». La inocencia de su pregunta rompió algo en el pecho de Marta. Ella se agachó, abriendo los brazos hacia la niña que había tropezado en sus vidas, llevando secretos y peligros que ninguno de ellos había anticipado. «Ven aquí, cariño», susurró Marta. Y cuando Lily corrió hacia ella, Caleb vio cómo el rostro de su esposa se transformaba. Cualquier ira que ella hubiera tenido hacia él estaba siendo sobrepasada por algo más fuerte. La feroz protección de una madre por su hija. «No podemos dejar que él la tome», dijo Marta, mirando a Caleb con ojos que no contenían compromisos. «Lo que sea que tengamos que hacer, a donde sea que tengamos que ir, no podemos dejar que ese hombre tenga a nuestra hija». «Nuestra hija». Las palabras golpearon a Caleb como absolución y condena al mismo tiempo. Marta había tomado su decisión, había elegido el amor por encima del dolor, había elegido proteger a Lily a pesar del dolor que podría costarle. Coleman se quedó recogiendo las cartas con la eficiencia practicada de un hombre que ya había dado malas noticias demasiadas veces. «Puedo darles tal vez un día antes de que los hombres de Carrera empiecen a hacer preguntas en el pueblo». Después de eso se encogió de hombros, pero su significado fue claro. «¿Qué estás diciendo, Sheriff?», preguntó Caleb, aunque ya lo sabía. «Estoy diciendo que tal vez ustedes deban considerar hacer un viaje. Tal vez visitar algunos familiares en el norte. Quédense fuera hasta que todo esto se calme». Pero incluso mientras Coleman hablaba, el sonido de caballos acercándose se filtraba a través de las ventanas. Demasiados caballos moviéndose demasiado rápido, con el ritmo decidido de hombres que sabían exactamente a dónde iban. Carrera no había esperado. Había venido por su premio, y había traído suficiente poder de fuego para asegurarse de obtener lo que quería. El juego de escondite que Lily había mencionado inocentemente estaba a punto de volverse mortalmente serio. 6 jinetes emergieron de la nube de polvo, sus caballos empapados en sudor y sus rostros duros con propósito. Al frente montaba un hombre cuyas ropas caras y silla, con detalles de plata, lo marcaban como alguien acostumbrado a obtener lo que quería. Vincent Carrera montaba su caballo como un rey que observa su territorio conquistado. Sus fríos ojos escaneaban la granja con cálculo depredador. «Sheriff Coleman», gritó Carrera, su voz cargada de la autoridad de la riqueza y la influencia. «Confío en que recibió mi telegrama sobre la niña robada». Coleman subió al porche, con la mano descansando casualmente sobre su cinturón de armas. «Señor Carrera, no esperaba que viniera todo este camino personalmente. Cuando algo precioso se me arrebata, yo mismo me encargo de la recuperación». La mirada de Carrera se desplazó hacia la casa, donde las sombras se movían tras las ventanas con cortinas. «Tengo razones para creer que la niña Bradshaw está aquí». Dentro,
Caleb presionó su espalda contra la pared junto a la ventana, su corazón martilleando mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Marta sostuvo a Lily cerca, con una mano tapando la boca de la niña para mantenerla callada, aunque Lily parecía sentir el peligro y permaneció completamente quieta. Eso es una acusación seria, respondió Coleman, su tono neutral, pero su lenguaje corporal tenso. ¿Tiene pruebas? Carrera sonrió, pero no hubo calidez en su expresión. Helen Bradshaw escribió cartas antes de morir. Una de ellas mencionaba este lugar. A estas personas. Hizo un gesto hacia la casa con malicia casual. La niña me pertenece. Yo la he criado. La he mantenido. Le he dado un nombre. Coleman dijo con cuidado. Según lo que entiendo. La niña ya tiene un padre. Un padre biológico. La temperatura pareció descender 10 grados. La máscara agradable de Carrera se deslizó, revelando algo frío y peligroso debajo. La niña es mía por derecho de cuidado y provisión. Cualesquiera que sean las indiscreciones en las que haya incurrido Helen, eso no cambia ese hecho. Uno de los hombres de Carrera se movió en su silla, la mano acercándose a su arma. Coleman notó el movimiento y su propia postura cambió sutilmente. Estaba listo para la violencia, que parecía inevitable. Así es como va a funcionar esto, continuó Carrera, su voz adoptando el tono de un hombre no acostumbrado a la oposición. Van a registrar esa casa, encontrar a la niña y entregármela. A cambio, pasaré por alto su fracaso en informar de inmediato su paradero. La mandíbula de Coleman se tensó. ¿Y si me niego? Entonces me veré obligado a concluir que están albergando a una niña secuestrada. Eso sería un crimen federal, sheriff. Uno que le costaría la placa y probablemente su libertad. Dentro de la casa, Lily susurró contra la mano de Marta. Vino el hombre malo. Los ojos de Marta se encontraron con los de Caleb a través de la habitación, y en esa mirada, más allá de toda una vida de comunicación no dicha, ambos sabían que Carrera no se detendría solo con tomar a Lily. Un hombre que había seguido a una niña a través de cientos de millas no dejaría testigos de sus métodos. La puerta principal se abrió lentamente y Caleb salió al porche, con las manos a la vista, pero su postura desafiante. El sheriff Coleman no tiene necesidad de registrar nada. La niña que busca no es propiedad que se pueda reclamar. Los ojos de Carrera se fijaron en Caleb con una intensidad láser. El señor Whitmore, supongo. Helen me mencionó en sus cartas. Dijo que tenía delirios sobre la paternidad. Su sonrisa fue como una cuchillada. El ADN no miente, pero los hombres desesperados sí. Entonces resolvamos esto de forma apropiada, dijo Caleb, su voz firme, a pesar del miedo que le arañaba el pecho. Audiencia judicial. El juez decide la custodia según la ley, no las amenazas. La risa que escapó de la garganta de Carrera fue áspera como el viento invernal. Yo soy dueño de los jueces desde aquí hasta la Ciudad de México. Chico de granja, ¿crees que algún tribunal de frontera va a elegir a un ranchero pobre sobre un hombre de mi estatus? Detrás de él sus hombres se dispersaron ligeramente. Un movimiento sutil que hablaba de violencia practicada. La mano de Coleman se movió más cerca de su arma, pero 6 contra 2 eran probabilidades que favorecían la sangre sobre la justicia. Fue entonces cuando Marta apareció en la puerta, llevando a Lily en brazos. Los ojos azules de la niña estaban abiertos de par en par por el miedo, pero no lloraba. En cambio, enterró su rostro contra el hombro de Marta y susurró una palabra que cambió todo. «Papá». El rostro de Carrera se puso blanco de rabia al ver el innegable parecido entre Caleb y la niña. Cualquier historia que se hubiera contado a sí mismo sobre la paternidad de Lily se desmoronó frente a la genética que no se podía argumentar. «Dame a la niña», gruñó, su fachada de civilidad finalmente despojada. «Dámela ahora o todos los que están en este porche mueren». Pero Marta dio un paso adelante en lugar de retroceder. Sus instintos maternos anulaban la autoconservación. «Si la quieres, tendrás que matarme primero». El enfrentamiento se cristalizó en un momento donde la violencia parecía inevitable, donde el amor y la codicia resolverían sus diferencias con pólvora y sangre. Fue entonces cuando el sheriff Coleman tomó la decisión que determinaría si la justicia o el dinero dominarían el día. El sheriff Coleman sacó su arma en un solo movimiento fluido. El cañón apuntaba directamente al pecho de Carrera. «Señor Carrera»,
usted y sus hombres van a dar la vuelta y salir de mi condado ahora mismo. El aire crujió con tensión, mientras otras 5 armas salían de sus fundas, creando un cuadro mortal donde la palabra equivocada o un movimiento repentino pintaría el patio de la granja de rojo. Pero Coleman no se inmutó. Sus años de experiencia leyendo a los hombres violentos le decían que Carrera era más un matón que un asesino cuando se enfrentaba a una oposición real. Está cometiendo un error, sheriff. Carrera siseó, aunque su propia mano permaneció cuidadosamente alejada de su arma. Tengo papeles legales, órdenes judiciales. Lo que usted tiene, interrumpió Coleman, es la palabra de una mujer muerta contra los derechos de un padre vivo. Y en mi condado, la sangre vence al dinero siempre. Los ojos de Carrera se desplazaron entre el cañón inquebrantable, apuntando a su corazón y la familia en el porche. Lily se había girado en brazos de Marta para mirarlo directamente, sus ojos azules reflejando una inteligencia demasiado madura para su edad. Cuando habló, su voz atravesó el patio con una claridad devastadora. Tú no eres mi papá, él lo es. Señaló a Caleb con la absoluta certeza que solo los niños poseen. Las palabras golpearon a Carrera como golpes físicos. Cualquier fantasía que hubiera construido sobre su relación con Lily se desmoronó ante la realidad de una niña que nunca había sido realmente suya. Su rostro pasó de la rabia, la incredulidad y finalmente a un cálculo frío que hizo que la sangre de Caleb se helara. Esto no ha terminado, dijo Carrera, su voz mortalmente baja. ¿Crees que esto termina aquí? Tengo recursos que no puedes imaginar, conexiones que llegan más allá de tu pequeña línea de condado. Recogió las riendas con movimientos precisos, sin apartar la vista del rostro de Lily. Esa niña será mía de una forma u otra. Señor Carrera, dijo Coleman, su arma aún apuntando al pecho del hombre. Si usted o cualquiera de sus hombres se acercan a 50 millas de esta familia nuevamente, consideraré que es un acto de agresión armada, y respondo a la agresión armada con soluciones permanentes. Durante un largo momento, el único sonido fue el viento susurrando entre la hierba y el crujir del cuero mientras los caballos se movían bajo sus jinetes. Luego Carrera asintió lentamente, un gesto que prometía violencia futura en lugar de aceptación. Lo veremos, sheriff, lo veremos. Los 6 jinetes giraron sus caballos y desaparecieron en el polvo del que habían emergido, dejando atrás un silencio que se sentía más peligroso que su presencia. Caleb sabía que esto no era un final, apenas era una pausa. Los hombres como Carrera no aceptaban la derrota, simplemente cambiaban de táctica, pero por ahora su hija estaba a salvo. Coleman guardó su arma y se dio vuelta para enfrentar a la familia en el porche. Ustedes deben entender algo. Este hombre no se rendirá. Encontrará formas legales, ilegales, lo que sea necesario para obtener lo que quiere. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Marta, aunque sus brazos apretaban protectores alrededor de Lily. Estoy diciendo que quizás deban considerar irse. Nuevo territorio, nuevos nombres, nueva vida. La expresión de Coleman era sombría, pero determinada. Conozco a gente en el territorio de Colorado. Buenas personas que hacen pocas preguntas y dan respuestas directas. Caleb sintió el peso de las decisiones asentándose sobre sus hombros. Todo lo que había construido, cada conexión que había forjado en 20 años de vida allí tendría que ser abandonada. El rancho, el ganado, la comunidad que se había convertido en hogar. Todo sacrificio por una hija que había conocido durante menos de un día. Pero cuando miró a Lily, todavía aferrada a Marta con absoluta confianza, la decisión se volvió sencilla. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. 3 semanas después, llegó una carta a la oficina del sheriff con el matasellos de un pequeño pueblo cerca de las montañas rocosas de Colorado. Dentro, el sheriff Coleman encontró una fotografía de una familia parada frente a una cabaña modesta. Caleb había dejado crecer su barba y parecía 10 años más joven. Marta sostenía a una niña con ojos azules brillantes y una sonrisa que podría iluminar la habitación más oscura. En la parte de atrás, alguien había escrito: a Lily le encantan las montañas. Las llama el patio de recreo de Dios. Gracias por darnos la oportunidad de empezar de nuevo. La familia Morrison. Coleman sonrió y,